Ahora continúa nuestra compañera Lucero. La doctora Lucero Morelos Rodríguez va a presentarnos la ponencia que se llama El reconocimiento territorial por el sureste mexicano y centroamericano por Karl T. Zapper, 1866-1945. Su breve semblanza es que ella es licenciada en Historia por la Universidad Michoacana y maestra y doctora por la UNAM. Realizó su estancia postdoctoral en el Instituto de Geología en la UNAM y más tarde pasó a formar parte del personal académico donde funge como responsable de su acervo histórico. Sus líneas de investigación son la historia de las ciencias, en las que se apoya la práctica minera, instituciones y personalidades claves en el quehacer y fomento de actividades en los siglos XIX y XX. Es autora de 2 libros junto con otros colegas que ha coordinado y junto con otros colegas ha coordinado 5 libros, escritos varios capítulos y artículos. Sus más recientes publicaciones son Historia de Científicos, Antología sobre la Memoria Disciplinaria y Reflexiones Historiográficas, Guía de Geositios del Geoparque Comarca Minera, y además forma parte del equipo científico del Geoparque Mundial Comarca Minera de Hidalgo. Es socio y representante de México ante la Comisión Internacional de Historia de las Ciencias Geológicas y de Historiadores de las Ciencias y Humanidades AC, donde se desempeña como tesorera desde el año 2012. Muy bien, ahora cedemos la palabra a la doctora Lucero. Muchas gracias, Anabel, maestra Anabel. Pues yo voy a dar, digamos, de alguna manera, continuidad justamente con lo que cerró nuestra querida licenciada Anabel Velasco. Ella cerró con un personaje fundamental para entender parte de las políticas territoriales y de reconocimiento implementadas en el México del siglo XIX a través de la puesta en marcha de una de las secretarías o ministerios de Estado más importantes del Estado mexicano, que fue el Ministerio de Fomento, Colonización, Comercio y Trabajo. ¿Sí? Un ministerio fundado en 1853 en respuesta justamente al arrebato y la guerra contra los Estados Unidos en 1847 y 48. Este ministerio lo que buscaba con su fundación era hacer justamente un ministerio técnico, ser de él un ministerio técnico que fomentara, como se llamaba, o sea, fomentara el conocimiento material y los recursos naturales por el inexplorado territorio mexicano, en el que yacían pues riquísimas riquezas minerales, naturales, litológicas, maderables y demográficas, pero aún desconocidas. En esta tesitura, pues en el siglo XIX, desde principios del siglo XIX a nivel mundial, se van a crear, sobre todo en estas naciones con vocación expansionista, un organismo dependiente de los gobiernos, llamados institutos geológicos o Geological Survey. Esta figura de organismos gubernamentales que estaban sobre todo abocados a preparar la cartografía minera y geológica del territorio o incluso agrícola, pues también se replicó en estados, en países con vocación defensiva, como fue el caso de México. Y esto aconteció en 1888 con la puesta en marcha del Instituto Geológico Nacional, un instituto de investigación, pero también un servicio geológico mexicano que tenía como fundamento el levantamiento cartográfico de índole geológica del territorio del cual se carecía y que estaba profundamente vinculado con la importancia que tenían pues el conocimiento de los recursos minerales distribuidos por toda la Sierra Madre Occidental y esos recursos agrícolas y no metálicos distribuidos también en la Sierra Madre Oriental y en la península. Entonces, en este sentido, uno de los primeros trabajos de este Instituto Geológico fue formar una comisión geológica que debía levantar esta carta geológica del territorio a partir de los reconocimientos topográficos que iban a llevar manos expertas, es decir, ingenieros de minas geólogos. Y en esta tesitura es cuando el gobierno, en 1893, invita a un gran geólogo, un reconocido explorador en Centroamérica de origen alemán, llamado Karl Theodor Zapper, ¿sí? Para que formara parte de la comisión geológica que debía perfeccionar el mapa geológico, ¿sí?
Entonces, en esta ponencia vamos a ver muy rápidamente la práctica y la participación de este ingeniero germano que es Karl Theodor Sapper, y Karl Theodor Sapper pues fue un destacadísimo geólogo, como les digo, pero también geógrafo, etnólogo, explorador y magista alemán que llegó en 1888 al Nuevo Mundo. Aquí permaneció 12 años, estuvo hasta 1900, ¿sí? Y durante esos 12 años, uno de sus principales discípulos y biógrafos, que es Franz Termer, nos dice que a lo largo de estos 12 años del explorador por excelencia de Centroamérica y del sureste mexicano, bueno, dividió sus actividades en tres grandes rubros, ¿sí? Una, como los reconocimientos que hizo para los finqueros y cafetaleros alemanes residentes en Cobán, Guatemala. También, pues todas las actividades como geólogo explorador al servicio de los gobiernos centroamericanos y en este caso mexicano. Y por último, todas las exploraciones vulcanológicas que va a realizar de su propio puguño, ¿sí? Entonces, Karl Theodor Sapper llega en 1888, como les contaba, recién titulado de doctor en ciencias geológicas o ciencias de la Tierra por la Universidad de Múnich, bajo la dirección del afamado paleontólogo Carl von Zittel. Pues él recién había obtenido su título, pero la salud de Sapper siempre se caracterizó por ser delicada. Entonces, a estas alturas de la vida, él precisaba de un clima templado para poder atemperar su condición física, aunado a que desde 1884 su hermano mayor, Richard, que vemos aquí en pantalla, en esta fotografía tan bella, que es cortesía del maestro Juan Moncada de Verapaseando, una página fabulosa para conocer la relación de los alemanes en Guatemala. Bueno, pues Richard había llegado en 1888 a Cobán, Guatemala, para incursionar en el negocio de las fincas cafetaleras, en unión, bueno, de muchos compatriotas suavos que habían llegado desde 1860 y pico a estas comarcas guatemaltecas. Y entonces, pues Sapper lo que hizo de este espacio, bueno, fue su sitio de residencia en Guatemala por 12 años. Su sitio fue Cobán, en el Alta Verapaz, al norte de Guatemala. Y aquí, pues él se dedicó primeramente a trabajar para su hermano, administrando fincas cafetaleras, ¿sí? Pero también fue cuando inició algunas de sus primeras excursiones o exploraciones de índole geológica, geográfica y arqueológica en Guatemala, en parte de Belice y parte del sur de México, específicamente sobre Chiapas. Entonces, en este sitio, Karl Sapper, se vio obligado, en primer lugar, pues a perfeccionar su castellano, a aprender quechí y también pues a elaborar una serie de trabajos de corte topográfico, ¿sí? Y de agrimensura a solicitud de su hermano y de otros finqueros cafetaleros alemanes que residían pues ahí. Entonces, en este sentido, pues Sapper empezó a hacer una serie de incursiones por el territorio centroamericano desde 1889, a un año de su llegada a estas comarcas centroamericanas. Y todas las exploraciones a lo largo de estos 12 años, bueno, pues se las hizo en compañía de 3 indios quechís que su hermano Richard le proporcionó para poder llevar estos instrumentos, los aneroides, las brújulas, ¿sí? Todo el trabajo y el instrumental científico que Karl Sapper precisaba para hacer sus exploraciones. Y bueno, aquí vemos la foto en pantalla de sus 3 indios quechí con las grandes canastas donde depositaban su instrumental, libretas, todos los aditamentos de cocina y petates y demás para dormir. Y en la parte de abajo vemos una fotografía que también es cortesía de Vera Paseando sobre la finca Chimax, una de las 3 fincas que administró Karl Sapper, ¿sí? Porque él administró las fincas cafetaleras Campur, Chiacam y Chimax. Y bueno, aquí es muy interesante este primer mapa
porque nos habla de esos primeros 2 años de residencia, o, sobre todo de su práctica exploratoria, mientras administraba y hacía esas medidas topográficas de las fincas cafetaleras en Cobán, en Guatemala. Entonces fue cuando empezó a incursionar en estos tópicos de índole social y también científica natural, ¿no? Y bueno, en este sentido, para 1892, el gobierno guatemalteco, que ya conocía sus trabajos, elaborados sobre todo de índole topográfica, como les decía, lo contrató para que elaborara el primer mapa geológico del territorio guatemalteco, del cual, bueno, pues tampoco lo tenía, ¿no? Guatemala no tenía tampoco su mapa geológico en el que se pudiera conocer el tipo de rocas, el tipo de estratos, el tipo de recursos para explotar y poder invertir y atraer inversionistas con capital, ¿no? Y este mapa, bueno, pues fue nada más y nada menos que presentado en la Exposición Universal de Chicago de 1893, en estas ferias del conocimiento, ¿no? Donde se daban cita estas naciones que presumían o que buscaban ser civilizatorias. Y bueno, en ese sentido, SAPE representa desde el punto de vista cartográfico geológico a la República de Guatemala, y es así como el gobierno mexicano, que también se había dado cita a este gran certamen universal, a través de la representación de la Secretaría de Fomento, el Instituto Geológico de México presentó una serie de mapas, de cartas mineras, como vemos en pantalla, de las primeras cartas generales de la República Mexicana de índole minera, de meteoritos y la carta geológica. La carta que vemos al centro, más agrandada, es el primer bosquejo de la carta geológica que se había elaborado desde 1889 y que se había presentado en la Feria Universal de París. Y esta carta es muy interesante porque si ustedes ven, hay una serie de espacios en blancos, que es realmente más o menos como el 50% del territorio. Eso significa que desde el punto de vista geográfico y geológico se desconocía grandes porciones de los márgenes, específicamente de Baja California, parte de Chiapas, lo que es el sureste, Tabasco, una parte de Tabasco, ¿sí? Pero sobre todo la península de Yucatán. No se tenía información y se precisaba tener esa información de carácter científico económico, ¿no? Y conocer la valoración de los recursos. ¿Y por qué no se conocía en el caso específico del sureste? Bueno, porque en el sureste, pues se trataba sobre todo de obviamente estas áreas marginales del territorio, donde no había vías de comunicación, ¿sí? Eran prácticamente inexistentes los caminos de fierro, ¿sí? Pero por otro lado, la península, desde 1847, asolaba la guerra de castas en la parte oriental de lo que es la península de Yucatán. Entonces era un territorio impenetrable. Era un territorio que te aseguraba la pérdida de vida, ¿no? Aunado a que se trataba también de territorios altamente vírgenes, ¿sí? Eran espacios donde pues los mosquitos, incluso hoy en día tú viajas, aparte de Campeche, a la selva, ¿no? De Bacalar, qué sé yo, y no puedes contra los insectos, ¿no? Y entonces en este sentido el gobierno invita al gran explorador de Centroamérica, que era Carl Sapper, para que llevara a cabo el reconocimiento geológico, territorial y geográfico de los estados de Chiapas, Tabasco y la península de Yucatán. Es así que Carl Sapper firma un contrato con el gobierno mexicano por 3 años para poder efectuar este estudio concienzudo y un reconocimiento a partir de un método muy particular ideado por Sapper. Su técnica para viajar consistía en caminar sin inquietud para ir apuntando las rutas de camino con la brújula, ir contando los pasos y además llevar poco equipaje. Para este momento de la historia, es decir, para finales del siglo XIX,
realmente no era ni siquiera una veintena de reconocimientos y estudios propiamente sobre la geografía y la geología que se había hecho en estas, perdón, en estas comarcas trasísmicas. Entonces aquí vemos que un elemento fundamental para el conocimiento territorial, pues sí, o sea, fue por un lado las comisiones científicas de cuño estatal, como la Comisión de Límites, con México y Guatemala, ¿sí? Además de la participación de algunos ingenieros naturalistas locales como José Rovirosa y algunos otros ingenieros y geólogos extranjeros, sobre todo alemanes como Carl von Sembach, o en el caso de los mexicanos de Miguel Pastrana, que dirigía el Observatorio Meteorológico. Entonces, realmente estos reconocimientos sí respondían también a un problema diplomático que le tocó atestiguar a Karl Zapper en sus recorridos hostiles por estas comarcas sureñas y centroamericanas y mexicanas. Era que había un conflicto diplomático con Guatemala por la situación de los límites. Y por otro lado, con Inglaterra, respecto a la posesión de Belice, que era una colonia inglesa, ¿sí? Entonces, esta situación pues también dificultaba mucho los reconocimientos. Sin embargo, bueno, Carl Zapper en enero de 1893 viajó de Cobán, Guatemala, ¿sí? Pasando por Oaxaca, haciendo siempre reconocimientos arqueológicos, primeras descripciones de zonas arqueológicas como Mitla, en este caso, Montalbán, y siempre atendiendo a un interés muy, muy particular que, pues, en el que se destacó nuestro geólogo alemán, que era la vulcanología. Entonces, bueno, él llegó en enero de 1893 a recibir su contrato por parte de la Secretaría de Fomento a través del Instituto Geológico, presentarse a su jefe, que era el ingeniero Antonio del Castillo, el primer director y fundador de la Comisión Geológica, ¿sí? Y bueno, ustedes saben que la burocracia siempre ha sido una característica del Estado de Mexicano, entonces fue tan lenta que a Zapper le dio tiempo de ir a subir los volcanes del Nevado, de Toluca, el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, ¿sí? Y hacer descripciones muy puntuales, mediciones también y correcciones de otros alpinistas y vulcanólogos que habían ascendido estas grandes cumbres. Es así que, bueno, él finalmente en febrero de 1893 recibe el contrato por el gobierno mexicano para que realizara estos viajes durante 3 años hasta 1896. Y aquí en pantalla vemos esta profusa actividad que tuvo Carl Zapper eh, pues en el territorio mexicano, en el marco de su comisión como geólogo del Estado. Y entonces lo que vemos es muy interesante en este mapa, todas las líneas negras continuas marcan sus reconocimientos hechos a pie, pero además, pues él hizo los reconocimientos también, algunos tramos muy cortos en tren, otros, la gran mayoría del sureste, en canoas a través de los meandros, de los ríos, ¿sí? Y algunos por mar a través de los vapores. Una cosa que llama muchísimo la atención es que Carl Zapper nunca tomó una sola fotografía de los parajes transísmicos centroamericanos y mexicanos que recorrió y estudió profusamente desde el punto de vista social y natural. Pero lo que sí hizo fue cartografiar por primera vez desde el punto de vista geográfico y geológico estas comarcas, estas regiones, y además legarnos, ¿sí? Preciosas descripciones literarias de cada una de las cosas que vio. Entonces, todo esto nos habla de la profusa obra de este gran geólogo alemán que llegó a alcanzar 466 títulos, nada más y nada menos, ¿sí? En un lapso de tiempo desde 1888, ¿sí? Hasta 1932, o sea, en realidad en menos de 40 años publicó 466 títulos. Entonces, bueno, uno de sus primeros resultados, ¿sí? Son estos trabajos pioneros
sobre la geografía física y la geología de Tabasco y la factura de estos primeros mapas. Aquí vemos el mapa geológico con la simbología que caracteriza y además la explicación de este mapa vertido en un informe de la geografía física y la geología de los estados de Chiapas y Tabasco, que fue publicado primeramente en 1894. Otro segundo resultado fueron estos itinerarios de exploración por la península de Yucatán, y aquí es muy interesante este mapa, que también es el primero en su tipo sobre la península, donde destaca pues gran parte de este color amarillo, ¿sí? Y que nos habla del tipo de rocas, que son calizas, realmente son calizas. Y en puntos negros continuos, otra cosa que hizo Sapper fue marcar los viajes seguidos por él, es decir, todo su itinerario, todo realmente su itinerario. Y además, pues Sapper, con este mapa, por ejemplo, él llegó a indicar que la península de Yucatán era un ente geológico y geográfico muy diferente a la República Mexicana, porque se carecía de ríos, no tenía montañas importantes, y además que la orografía yucateca se le presentaba extraña, decía él, por la cantidad de ríos subterráneos, cenotes, y además porque su origen, decía él, se debía a la horizontalidad o poca inclinación del terreno y por el carácter petrográfico de las rocas calcáreas. Mientras levantó este mapa, además Sapper elaboró un concienzudo informe sobre la situación de los indios independientes de Yucatán, estos indios rebeldes liderados por Chan Santa Cruz. Y no nada más eso, también elaboró un mapa de la situación de estos pueblos rebeldes desde 1847. Y así, bueno, pues él continuó elaborando, viajando los primeros meses de este primer año de 1893 y el segundo semestre él los ocupaba para elaborar sus resultados, revisar sus profusas notas, ¿sí? Algunas de los materiales colectados, ¿sí? Y fue como levantó estos primeros mapas, por ejemplo, este mapa ipsométrico, constituyéndose pues Sapper en ser el pionero en hacer el estudio de las diferentes formaciones y haber fijado gráficamente con mayor o menor exactitud los límites de las montañas. Además también pues hizo estudios sobre esta línea casi paralela de los conos volcánicos que se sitúan en Centroamérica desde el Tacaná, ¿sí? Hasta pues todos los conos que llegan hasta Nicaragua. Otro de sus resultados fue esta carta de zonas vegetales y climatológicas, pues una de las primeras conclusiones de Sapper es que la carencia efectivamente de materias minerales en el sureste mexicano y la península, bueno, tenían en contraparte una riqueza agrícola, ¿sí? Y esta riqueza agrícola también se traducía en la variedad de maderas que se podían encontrar, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, vemos este mapa muy interesante donde pues él ubicaba el tipo de bosques, ¿no? Los bosques de pinares, de roblares, y la ubicación en las tierras altas, templadas y las sabanas secas, ¿sí? Y bueno, Sapper regresó a Cobán, como les decía que era su sitio de gabinete, y empezó pues a organizar su siguiente viaje que iba a efectuarse en 1895. Sin embargo, en 1895, él contrajo paludismo, malaria, o sea, pues era natural por estos parajes vírgenes, aunado a que sus indios quechís prácticamente todo el viaje mexicano por Chiapas, Tabasco y Yucatán, pues se la pasaron enfermos y tenemos pues dentro de las fuentes que hemos logrado localizar, pues los gastos de los remedios de estos indios, ¿no? Que precisaban. Y tal fue así que incluso en un momento de crisis, uno de sus indios quechís empezó a orar a su dios Sultacá, porque sentía pues que realmente ya moría y había también ya roto esos límites con su jefe alemán. Y lo que hizo Sapper
fue elaborar todo eso que estaba escuchando, esas plegarias a su Dios, y él confeccionó uno de los primeros documentos etnográficos sobre los primeros dioses mayas pues que hasta la fecha se siguen adorando. Es decir, su sensibilidad desde el punto de vista social y naturalista, pues quedó graficado y manifestado en estas obras. De tal suerte que Sapir, bueno, pues muy enfermo de malaria, regresó a Alemania en 1895. Allá permaneció prácticamente un semestre y lo que hizo fue recuperarse pues de la enfermedad, ¿verdad? Regresar a su aula mater, regresar con su profesor Carl von Zittel y sobre todo redactar pues este informe que vemos en pantalla, que fue el último que remitió el Instituto Geológico de México, titulado La geografía física y la geología de la península de Yucatán, acompañado también de perfiles, mapas, todos los mapas que les he mostrado, y toda una descripción en cientos de fojas. Y bueno, Sapir lo que hizo fue también justificar esta ausencia, aunado al paludismo que había contraído, bueno, pues con las condiciones adversas que tenía el gobierno mexicano frente al gobierno guatemalteco por el problema de la definición de los límites, que finalmente tuvo un resultado ya oficial, digamos, impreso, hasta 1897, ¿sí? Y bueno, pues Sapir, no obstante, regresó otra vez al Nuevo Mundo, a Centroamérica, a finales de 1895. Él presenta su renuncia al Instituto Geológico a principios del 96, pero pues ya tenía, digamos, afianzado un contrato con el gobierno de Honduras para también hacer el estudio geológico de ese territorio. De tal suerte que pues entre 1895 y 1900, Sapir se va a constituir como la piedra angular de los primeros estudios geológicos y geográficos de todo Centroamérica y el sureste de México. A él se le deben la factura de estos estudios cartográficos, de estos dispositivos que les he contado, ¿no? Pero además también del conocimiento de las sociedades, el potencial económico agrícola de estas comarcas, de estas regiones centroamericanas, ¿no? Y bueno, y eso él lo publicó en gran parte como este itinerario vulcanológico en una obra, una de sus obras por excelencia que se llama La parte norte de América Central en torno al viaje hacia el altiplano de la Náhuac, viajes y estudios de los años 88 a 1895. Y bueno, es una obra que lamentablemente, como casi toda su obra, está escrita en alemán, y eso pues luego resulta un obstáculo para poder pues constatar fuentes si no se lee, ¿verdad?, de alemán. Y bueno, a Sapir, bueno, después le continuaron, ¿no?, desde el punto de vista geológico, pues otros geólogos especialistas, tal como Emil Bose, ¿sí?, y Federico Mullereit, o el geógrafo Leo Weibel, que tanto Bose como Mullereit y Sapir fueron geólogos adscritos al Instituto Geológico de México y que continúan pues siendo autores de referencia obligadísima para todo aquel que se quiera pues enterar y entender estas primeras descripciones científicas de estas comarcas. Bueno, Carl Sapir, finalmente ya para ir cerrando, bueno, Carl Sapir finalmente concluye sus viajes por Centroamérica en 1900, cuando se embarca en el vapor alemán Erna, que lo llevó de regreso pues, a su país natal, Alemania, dando por concluido los viajes de estudio del explorador más feliz del istmo entre México y Panamá, como se le conocía. Este erudito geólogo y geógrafo, pues desde 1900 hasta 1932, continuó en la carrera universitaria publicando cientos y decenas de artículos, libros, mapas, ascendiendo volcanes, haciendo recorridos por el mundo, ¿sí?
Y bueno, a pesar de las tribulaciones que implicó la Primera Guerra Mundial, que la atestigua, posteriormente funda en 1923 el Instituto Americanista en la Universidad de Wurzburgo, y en el 32 él finalmente pues se retira de la vida académica, sobre todo de la docencia, tras recibir la máxima distinción universitaria de mérito, y se va a vivir con su esposa a Garmisch, en los Alpes, ¿sí? Y en 1944 muere la esposa. Sapper, en esas últimas, bueno, Sapper tras la muerte de su esposa también contrae apoplejía, ¿sí? Y atestigua también la Segunda Guerra Mundial. Su geógrafo nos dice que las últimas semanas de vida, los sufrimientos físicos causados por la apoplejía que había contraído y los sufrimientos morales oscurecieron totalmente la razón de Karl Sapper, falleciendo el 29 de marzo de 1945, a unos pocos días antes de la liberación de Garmisch por las tropas estadounidenses. De tal suerte que, bueno, eso sería de mi parte, y la intención era hablarles de este pionero prácticamente desconocido, padre fundador de la geología en Centroamérica y el sureste de México.